Y voy a pedirles ahí sentados, abran sus Biblias, por favor, en el libro de Números. Libro de Números, el capítulo 17. Libro de Números, capítulo 17. Yo voy a leer hasta el verso 5. Números, capítulo 17. Dice la palabra de Dios: luego habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví. Por cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrán en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra vosotros. Quiero hablar esta noche, hermanos, un tema más bien relacionado hacia la familia, Es un factor bastante preocupante, no solamente aquí, sino en todo lado. Las situaciones que les toca vivir a los padres que están en ese proceso de criar, de formar, de orientar sus hijos, no es tarea fácil, es bien difícil. Y quiero hablarles de las herramientas que según la ley mosaica proveía al sacerdote. El sacerdote siempre ha sido considerado como un ministerio. El sacerdote es un varón que ministra delante de Dios. Y ese sacerdote tenía su función de ministrar, especialmente en su casa. Tenemos muchos ejemplos. Por decir alguno, en el libro de Génesis se nos cuenta la historia de Jacob, más o menos para que tengamos una idea de la tarea administrativa de un sacerdote en el hogar. Dice Génesis 35, dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel,
y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiados, mudad vuestros vestidos, levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Pues es como la idea de un sacerdote, de un padre de familia que construye un hogar y claro, demanda de sus hijos ciertos sacrificios, si se puede decir, ciertos comportamientos adecuados, porque él iba a construir un altar, quería adorar a Dios, pero no quería hacerlo solo, sino quería también involucrar a su familia. Y es más o menos como la idea de la labor del sacerdote ministrante, especialmente en el hogar. En el arca, que también se le llama el propiciatorio, que estaba en el tabernáculo, 3 cosas debían conservarse dentro del arca, y eran el maná, que recordaba el milagro de la provisión que Dios había hecho a Israel en el desierto. No sé cómo hicieron para conservar esa pasta o ese trigo, cómo lo disecaron, pero en el maná permanecía, según la Biblia, maná, para que el pueblo recordara cómo Dios había sustentado a Israel en el desierto. En la arca también se conservaba la vara. La vara era, según la ley y como acabamos de leer, algo que debería caracterizar a cada jefe de familia, a cada jefe de hogar. Cada familia, el jefe, fíjense lo que estamos leyendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes, 12 varas conforme a las casas de sus padres. 12 varas. La vara también era algo que se conservaba en el arca para hacer recordatorio de la protección. La vara puede tener 2 significados. Se dice que uno de ellos es protección, porque con una vara seguramente se espantan muchos animales y se protege. Es un arma de alguna manera sana, pero que puede servir de protección, la vara. Y la vara también ilustra autoridad. Una vara también quiere decir autoridad, porque el que tiene la vara tiene como el mando. Tal vez de ahí los indígenas también tienen esa cultura de el bastón de mando.
Todos los indígenas uno siempre los ve con el bastón. Significa tengo la autoridad. Tengo la autoridad. Soy el que mando. Y otra cosa que permanecía en el arca, que era un requisito de la ley, por doquiera que movían el arca, ahí debía estar esos tres elementos. Y el tercero era el testimonio, lo que se llama el testimonio, o en otras palabras, la ley, el pergamino, la ley. Eso era algo que debían llevarlo los israelitas por todo el desierto, no solamente en los tiempos del tabernáculo, sino aún después. Eso se debía conservar, porque esas tres cosas tenían significado muy importante. Fíjese usted, el maná era provisión. Nunca se olviden que el maná es provisión. La vara significaba protección y autoridad. Y el testimonio, que era la ley o la palabra, significaba dirección. Y cada que el sacerdote se acercaba al arca, ahí tenía esos tres elementos que son bien simbólicos o significativos de lo que debe proveerse un sacerdote. Y no estoy hablando de un sacerdote solamente en el sentido levítico o religioso, hablándolo, porque la Biblia luego traslada esa figura del sacerdocio levítico, traslada esa figura a todos los creyentes, aún en estos tiempos actuales. Por ejemplo, la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2 y el verso 9, hace mención de eso y dice, segunda de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, porque el sacerdocio levítico era una figura del real sacerdocio. Entre otras cosas, para hacerse sacerdote debería ser por la descendencia de Leví, y era un acto ceremonial en el cual había el lavamiento, o sea, un lavamiento de toda inmundicia, algo simbólico que limpiaba la inmundicia para poder ministrar. Y estaba la unción con aceite, que significaba dedicado, consagrado a ese ministerio. Hoy en día nosotros creemos que la unción del Espíritu Santo es lo que nos consagra. De alguna manera es como esa unción del sacerdocio. Amén. Y esa limpieza que debe caracterizar a todo jefe de hogar, pues es lo que le da la autoridad. Podemos decir entonces que el maná quiere decir que el Padre es el que provee. El Padre es el proveedor y es el responsable de proveer para su familia. Si nosotros revisáramos estos principios, nos damos cuenta que hoy por hoy eso ha quedado en la historia, en el pasado, y que queramos aceptarlo o no, tal vez el abandono de estos principios son los que han permitido que la sociedad hoy en día esté tan descuadernada, esté tan descompuesta, porque se han invertido los valores y se han tergiversado las cosas,
y se olvidaron los principios. Por eso nosotros deberíamos considerarnos bienaventurados, privilegiados, que nos permite vivir tan cerca a estos principios, que la mayoría de la gente no tiene permanentemente contacto con la Biblia, porque andan en otras cosas, no tienen tal vez un líder espiritual, porque simplemente asisten a un lugar y escuchan un sermón y se van, y no hay un compromiso con Dios especialmente significativo. Y tal vez todo eso es lo que ha llevado a la situación que estamos viviendo, que es muy lamentable: la descomposición social, como producto, pensaría yo, de la misma descomposición familiar, porque se dice que la familia es el núcleo fuerte, y si hay familias bien conformadas, habrán sociedades bien conformadas. Pero si la familia como núcleo central se descuaderna, se daña, por ende toda la sociedad se daña, porque somos, digamos, dependientes unos de otros. Entonces qué bueno como que nosotros tengamos en cuenta eso, porque decía yo en cuanto al deber del padre, proveedor. La figura del padre en la Biblia y del sacerdote es proveedor, provee. Por eso Dios quería que se conservara el recuerdo del maná. El padre provee. Pero hoy en día se habla de la economía compartida, y ya es curioso que muchos jóvenes, cuando se van a casar, yo pensaría, no sé, pero yo pensaría que desde ahí como que las cosas comienzan mal, porque parecería que hoy en día ya comienzan diciendo, bueno, yo me hago cargo del arriendo y los servicios, le dice él a ella o ella a él, y usted de entrar la comida y pagar las EPS y los seguros. Y cada uno ya comienza como a pensar a nivel individual. Esto es lo que me toca hacer a mí y esto es lo que le toca hacer a usted. Entonces, claro, esa figura de economía compartida ha llevado desde luego a que las jóvenes hayan perdido el interés por el hogar, el interés por la casa. Y entonces, cuando ya le toca a una mujer hoy en día estar en la casa, mayormente cuando tiene hijos, yo pienso que mientras que está sola, bueno, estaría bien que trabaje, no sé hasta dónde, que estudie, ¿verdad? Pero bíblicamente la función que la Biblia le señala a la mujer es el hogar. El lugar para la mujer es el hogar, aunque eso no gusta hoy en día y eso suena desactualizado, descontextualizado, porque en esta economía no es posible ya que el hombre pueda entrar todo él solo, entonces todos tienen que trabajar, y ya hay mujeres que aún en la casa no se sienten bien porque creen que están perdiendo el tiempo. ¿Yo qué hago aquí? Y a veces la falta de saber cómo aplicar el deber y el saber, la aplicación, el saber aplicar el deber y el saber, porque muchas mujeres parece que no tienen claros cuál es, cómo aplicar el saber. Si ellas supieran valorar lo importante y lo que significa para los hijos que tengan la figura materna al lado de ellos,
y lo que ella está, el trabajo que ella está realizando, cuando le dedica ese tiempo tan valioso a sus hijos, si ella supiera, pudiera valorar eso, esa mujer no estaría dispuesta a aceptar ninguna otra tarea. Para ella eso sería lo más grande, lo más importante. Pero ahora las cosas se han tergiversado. Entonces se piensa que es mejor delegar esa función a una empleada o a las famosas madres comunitarias, que gracias a Dios de todas maneras por ellas, a las madres que son las que hoy en día están criando los hijos de muchas parejas y que por más que hagan no pueden hacer más porque no son las madres. La verdadera madre es la que sabe y debería estar haciendo eso. ¿Por qué sacrificar esa noble tarea, además encargada por Dios? ¿Por qué sacrificar esa noble tarea por un título profesional? ¿Qué es más importante? ¿Un diploma colgado en la pared? Porque usted hizo una carrera, estudió. ¿Pero qué se gana una madre con un diploma colgado en la pared? Y un hijo sicario, o un hijo en la droga, o un hijo, yo no sé en qué condiciones. Porque yo sí creo que la razón por la cual muchos hijos se han perdido y se están perdiendo es por la carencia del afecto y de la presencia de la figura tanto materna como paterna, porque hay una ausencia total. Entonces le parece a muchas mujeres que no están haciendo mayor cosa y subestiman esa labor de madres y están descuidando eso. Y entonces fíjese usted, ¿para qué una casa si no hay un hogar? ¿Para qué unos títulos si no supo ser madre? Porque la mayor responsabilidad y función, y yo creo que a la larga la más grande satisfacción de una madre y de un padre debería ser no que tenga una casa, no que tenga un carro. Si lo tiene, pues está bien. No que tenga un título profesional, si lo tiene, está bien. Pero la más grande satisfacción de un padre y de una madre debería remitirse a qué clase de hijos ha formado, a quiénes son sus hijos, dónde están sus hijos, qué están haciendo sus hijos, porque esa es la prolongación de nuestro ser. En ellos se prolonga lo que nosotros somos, pero se rompe ese ciclo cuando le damos prioridad a otras cosas, lo cual no debería ser así. Yo quiero dejar esta reflexión: provisión, eso lo debe hacer el padre. El principio bíblico es que con el sudor de la frente ganaréis el pan. Eso no se lo dijo Dios a Eva, lo dijo a Adán: mijo, a sudarla, a trabajar y a llevarle comida a la señora y a esos niños. Eso dijo Dios, y por algo lo dijo, porque Dios es Dios. Amén. Él es proveedor, Él es proveedor, Él es el responsable. Y qué bueno que los jóvenes que aún no se han casado lo piensen. ¿Qué clase de hogares están soñando construir? ¿Y sobre qué bases van a construir un hogar futuramente? Y que la responsabilidad en gran parte, diría yo, es más del hombre que de la mujer. Yo siempre digo, así la mujer se equivoque, porque obviamente se equivoca y nosotros también nos equivocamos. Pero siempre digo, cuando Eva, que siempre le echamos la culpa a Eva, que por Eva y Eva, no sé qué,
Cuando Eva se equivocó, si fue que ella la que se equivocó, porque aparentemente parecería que sí, pero como sea la responsabilidad no se la Dios no le pidió a Eva: ¿dónde estás tú, Eva? ¿Qué hiciste, Eva? Que debería haber sido así, ¿no? Dios llamó fue a Adán. ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Qué hiciste? Porque Adán debió haber instruido mejor a Eva. Debió haberle enseñado: Eva, ojo, mire, esto es lo que nos enseñó Dios, pilas, como dicen hoy en día los jóvenes. Pero por algo le llamó Dios la atención no a Eva, sino a Adán. Porque en la figura de un hogar, a veces nosotros cometimos muchos errores. Al principio nosotros le decíamos a las mujeres de la iglesia cómo tenían que ser. Y la mujer sabia edifica la casa. Y la mujer, y la mujer, y la mujer, y la mujer. ¿Y qué se gana una mujer por más sabia que sea? Por más luchadora que sea, por más buena mujer que sea, con un marido bien descabezado. ¿Qué se gana? Porque la cabeza es la cabeza. Eso sí está claro en la palabra de Dios. La responsabilidad es del hombre y naturalmente también de la mujer, pero en primera instancia es el hombre. El hombre es el que provee. De hecho, que hoy en día, cuando la mujer, que no debería ser así, pero cuando la mujer es la que comienza a proveer, eso también hace que el varón pierda autoridad. ¿Qué tal el varón que tiene que esperar? Me contaba una hermana psicóloga en la red de familia. La iglesia tiene una red de familia y uno se entera de muchas situaciones. Y me contaba ella que está tratando un caso de una pareja que ella cogió tanta delantera en el hogar que cuando el hermano, su esposo, gana algo, todo se lo entrega a ella. Bueno, yo también de alguna manera, porque yo sé quién es mi esposa, obviamente, pero me decía ella, todo se lo entrega a ella y ella es la que le da a él para todo. Eso no lo hace mi esposa, obviamente que no. Pero lo que a mí me sobra, sí le digo: vea, mija, guarde eso, porque ellas son más, ¿no? Y le entrega exactamente lo de los pasajes del bus. Y si él se gastó eso, como dicen, de malas, hay un problema. O sea, no le da sino lo preciso para los gastos, ni para un fresquito. Y claro, ahí están tramitando divorcio, porque ese no es el orden. Ese no es el orden. El varón es el que administra. Y claro, si su esposa es una mujer inteligente y no es tan manipuladora como esta, pues sí se le puede dar ventajita. Pero mire que esa hermana cogió tanta autoridad del hogar que ya él es como la figura femenina y ella la masculina, que se invierte el orden, y esos matrimonios tarde o temprano se dañan, porque no es así. El hombre es el proveedor. El hombre, en común acuerdo con su esposa, es el que marca las directrices. ¿Por dónde es que debe de ir este barco? Yo creo que esto es por aquí. Pobres señoras. Y hombre, eso sucede. Y yo digo esto más que todo por los jóvenes que se van a casar. Mucho cuidado, porque el hombre es el proveedor. Él provee.
El hombre también provee no solamente alimento, porque no se trata solo de darle a los hijos comida, como muchos hacen. Ahí les traje el mercado, que coman, y creen que por eso somos buenos esposos, porque llevan el mercado a la casa. Y eso es un deber de los tantos, pero no es todo. Algunos creen que cumplen con el deber porque mercan, y eso es parte del deber, porque ahí también está la vara. ¿Y la vara es qué? ¿Qué dijimos que era la vara? Protección y autoridad. Protección y autoridad, que eso sí que está bien menguado o bien acabado en nuestro tiempo. Protección. ¿Hasta dónde, verdad, estamos protegiendo a nuestros hijos? ¿Hasta dónde estamos vigilantes? Yo sé que es muy difícil, yo sé lo que usted está pensando, pero yo sí creo. Yo recuerdo que mi esposa, cuando mis hijos o nuestros hijos estaban adolescentes, ella entraba a sus cuartos, levantaba los colchones, levantaba las almohadas, todo lo revisaba, porque ella quería estar segura que los hijos en su entorno no estuvieran practicando cosas, si había pornografías, si había droga, si había cosas que ella consideraba que no estaban bien, ella revisaba. Y gracias al Señor, porque yo pienso que eso es sabio. Yo pienso que muchos jóvenes que hoy están en el fracaso, muchos fracasos de muchos jóvenes se hubieran podido evitar si más a tiempo hubiera habido la intervención de una madre o de un padre que no solamente se dedicó a trabajar, sino que estuvo para protección, para protegerlos, porque no es que los hijos sean malos, pero si hay influencias que quieren dañarles. ¿Cuáles son sus amistades? Va al colegio donde estudian a preguntar por la disciplina, por la conducta, están enterándose de qué corrientes, ¿no? Porque los jóvenes resultan con cosas que les están dejando crecer el pelo. Pues hombre, no es que se le meta un regaño y se le prohíba, porque fíjese que hoy en día es que el libre derecho al desarrollo de la personalidad, hay que dejar que el niño haga lo que le da la gana, porque si no, vaya en tutela al papá y a la mamá. Pero mejor que nos entutele, pero que usted cumpla con su deber, porque el problema es cuando el padre otorga, calla y no dice. No solo todo lo que uno dice los hijos lo van a obedecer, ojalá que así fuera, pero por lo menos cumpla el deber, anuncie, haga ver lo que está mal, pronúnciese, porque ese consentimiento, ese silencio, ese otorgamiento de lo que usted está viendo y está oyendo de sus hijos, y cómo usted se queda callado, indiferente, como que no importa, como que eso no está mal, tal vez si usted lo hiciera, ahora tal vez ese hijo no se lo agradecería, pero de pronto algún día reconozca que tuvo una madre, que tuvo un padre que le salió al paso, le dijo: hijo, es tu vida. Yo siempre le decía a mis hijos, porque a veces, que porque usted es pastor, dijo, mire, no, vea, yo quiero que ustedes sepan que una cosa es mi trabajo como pastor, ¿verdad? Pero antes de ser pastor, en este caso, yo también soy padre.
Y lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo no como pastor, sino como padre responsable. Y yo creo que esto es por aquí. Si le da la gana, dice por ahí, bien. Y si no, a la final, claro, usted es el que decide. Porque ni Dios nos obliga. Dios dice, si quisierais y oyereis, comeréis del bien. Y si no quisiereis, moriréis a espada. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Uno lo que hace es orientar, mostrar el camino, pero muéstrelo con claridad, con amor y ante todo con ejemplo. Con ejemplo. Entonces esa vara da autoridad y también da protección. Protección. Duele mucho lo que pasa a muchos jóvenes, a veces por el descuido de los padres. Violaciones. ¿Cuántas niñas y niños no han sido violados por el descuido de los papás? Les parece cosa fácil dejar ir al niño a cualquier parte y con cualquier persona, y no perciben los peligros que rodean a ese niño o a esa niña. Hay que ser responsables. Yo recuerdo que a mi esposa nunca le gustó que nuestros hijos amanecieran en ningún lado, ni aún con la familia. Siempre, gracias a Dios, se tuvo esa precaución. Algún día yo hablaba con un joven, no sé si lo conté aquí, que resultó con un trastorno, yo pienso eso, con un trastorno de personalidad, resultó homosexual. Y yo hablaba con él, ya murió. ¿Cómo llegas tú a eso? Y me dice, hermano, muy sencillo. Mire usted, en la iglesia había un diácono y mi mamá, y él siempre le decía a mi papá que me dejara ir con él para la casa de él, y él me dejaba ir. Y resulta que no todo lo que brilla es oro, lamentablemente. Y ese señor tenía un problema de desviación de conducta en ese aspecto, y lo indujo a él, y ahí se torció el muchacho, y por cierto murió de SIDA, tristemente. Y me llamó la atención que él dijo, mi papá me dejaba ir, como quien dice, de alguna manera mi papá tuvo mucho que ver con esto. Y yo sí creo que el fracaso de muchos hijos tiene que ver a veces con la indiferencia de los padres. No digo todos, porque igual yo sé que hay padres muy responsables, muy dedicados, y lamentablemente se les pierde sus hijos. Pero bueno, al menos queda el consuelo que usted cumplió su deber. Y tercero, lo que estaba del arca, estamos hablando de qué, del maná, de la vara, y por último del testimonio, de la palabra, la dirección, porque yo creo que lo que la palabra de Dios nos da es direccionamiento. Yo creo eso. Lo que Dios pretende en su palabra es darnos un direccionamiento. Y eso es lo que da el Padre, un direccionamiento. ¿A dónde debe dirigirse? La palabra, qué lástima que en muchos hogares, y felicito a los padres que todavía conservan esa bonita costumbre de hacerlas altar familiar, el altar familiar. Es que estamos preguntándonos por qué estamos perdiendo los padres cristianos a nuestros hijos. ¿Por qué? Mano, yo
no sé, pero algo está fallando en ustedes como padres. Ojalá que esté equivocado y que sea que usted tiene un hijo o una hija demasiado intransigente, rebelde, no sé, pero hasta dónde en verdad estamos cumpliendo. La palabra es la que da direccionamiento. El padre que siempre está, no con una cantaleta, porque a veces también eso aburre y los jóvenes no lo entienden, pero en los momentos apropiados, saber decir las cosas importantes, de tal manera que no suenen como cantaleta, sino como verdaderas perlas de sabiduría. Nosotros siempre lo hacemos no en el momento del error, porque valga la redundancia, el mayor error que cometemos los padres es querer corregir los hijos en el momento que se equivocan, en el momento del error. Y yo te lo dije, yo te había dicho, y se convierten en maestros en el momento de la caída, y es el momento menos indicado, es el momento menos indicado para darle el sermón y la lección. La enseñanza se da en los momentos de calma, de tranquilidad, de buenas relaciones, tal vez en el momento del paseo, cuando va en el carro, cuando está sentado a la mesa. Cuando menos piensa el joven, el padre sale con una perla de sabiduría y menciona la palabra, y él va agarrando, pero no está viendo al papá que está ahí como todo el tiempo queriendo imponerle su forma de pensar o la palabra, en fin. Y eso cala, hermano, la enseñanza en el momento apropiado. Cuando él cae, cuando él se equivoca, es el momento para brindarle apoyo, no para sermonearlo, porque ahí él no le va a recibir en absoluto, porque está herido, está mal. Él necesita no hay quien lo corrija porque ya se equivocó, es quien lo entienda y lo ayude a pararse de la caída y le dé ánimo para seguir trabajando. Pero antes, pues nosotros somos muy dados a eso, como dicen los médicos, no tenemos cultura de la disciplina para la medicina preventiva, sino para la curativa. Cuando aparece el cáncer y la enfermedad incurable, es que corremos que al médico, lo cual debería ser con anticipación. Cuando estoy bien, es que debo protegerme más para estar mejor. Pero cuando ya me estoy muriendo, ¿qué? Me descuidé. Y así pasa a veces con los hijos. Es en el momento que resultó embarazada, entonces mire la cantaleta. No, antes, sabiduría, sabiduría. Y es que la palabra de Dios, dicha como conviene, enseñada como conviene, es medicina, hermano. La Biblia es una medicina al alma. Mira lo que dice Eclesiastés 12. Mire, qué bonita esta palabra. Eclesiastés 12:9. Y cuando más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables, escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos hincados
son las palabras de los maestros en las congregaciones dadas por un pastor. Palabras de los sabios son como aguijones, y la palabra dicha como conviene y en el momento oportuno. No trate de corregir a su hijo en el momento que se equivoca, hágalo antes que él se equivoque. Y la palabra, hermanos, ese Salmo 19, ya terminando, es magistral. Mire todo lo que nos aporta el conocimiento de la palabra. Ustedes conocen mucho ese pasaje, pero el problema que nosotros tenemos es la aplicación del saber o la aplicación del conocimiento. Hay gente que sabe tantas cosas, pero lo que no sabemos es cómo aplicarlas. Que ahí está la inteligencia, porque la Biblia habla de la sabiduría, el saber, y la inteligencia, aplicar. ¿Cómo aplicar el saber? Porque ahí es que todos fallamos. Sabemos muchas cosas, pero no sabemos decirlas, no sabemos enseñarlas, no sabemos llevarlas a la práctica. Ahí, por eso hay que pedirle a Dios sabiduría. Mire, Salmo 19, 7. Conocemos ese pasaje, claro, cómo no. La ley de Jehová es, digámoslo todos, la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. Testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, ¿qué? Alumbra los ojos. El temor de Jehová es ¿qué? Es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro. Oiga eso, más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es amonestado con ellos, y en guardarlos hay ¿qué? Hay gran galardón. Amén. Me gusta el verso 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. El mandamiento de Jehová es recto, que alegra el corazón. Bueno, yo vivo muy alegre. El saber lo que somos en la gracia de Dios, en verdad nos debe invitar a vivir alegres, felices. Yo no entiendo por qué algunos cristianos viven vidas cristianas aburridas, amargados, como con rabia. Yo no entiendo mucho cristianismo en ese orden de cosas. Yo creo que una de las características de la salvación es el gozo. Hay gran alegría, entender las cosas. Cuando Nehemías le leía la ley al pueblo, el pueblo se alegró, se gozó, dice. ¿Por qué? Porque entendieron la ley de Jehová. Que entendieron la ley de Jehová. Entender la voluntad de Dios da gozo, da alegría, da esperanza, da ganas de vivir, da ganas de hacer las cosas, porque se entiende el por qué y el para qué. Que Dios nos dé sabiduría para aplicar los saberes a la vida práctica. Póngase en pie y oremos a Dios. Cantemos ese coro.